20 minutos para las 10 de la mañana en todo el país. Juanjo Bailo, diputado provincial. ¿Qué hace, Juanjo? Gracias por venir. ¿Cómo andás? Hola, Sebastián. Buen día para vos y para la audiencia. Bueno, antes de que hablemos tranquilo. Antes de que hablemos puntualmente de algunos temas por ahí más vinculados al sector agropecuario, ganadero en la Argentina, vos estuviste laburando ahí en el gobierno anterior, ¿no? ¿Cómo estás viendo la cosa ahora, en el verano? Porque venimos, si se quiere, es una semana de alto voltaje político. Se acaba de aprobar la reforma laboral, ayer se aprobó la baja de la imputabilidad. Es un verano distinto desde lo político. Sí, indudablemente el gobierno ha aprovechado esta coyuntura, este contexto, porque podemos hablar de la política, lo que está pasando en el Congreso, que yo creo que es una decisión política de avanzar del gobierno nacional en algunas cuestiones que después iremos charlando y desarrollando, y después lo que es la actividad económica y lo que le pasa a la gente. Lo que yo veo que hay en muchas situaciones una desconexión de lo que lleva adelante la política con lo que verdaderamente le pasa a la gente. Error que no empezó con este gobierno, vamos a decir, lo que quizás también cometimos nosotros. La política, no pensé que íbamos a arrancar por ahí, pero la política elabora una agenda muchas veces en base a sus necesidades y prioridades desde el punto de vista político, que no necesariamente refleja lo que la sociedad está esperando de los gobernantes. Yo creo que hoy el principal problema que tienen las familias argentinas, entrerrianas, es un problema económico de sustentabilidad de sus ingresos. Digamos, han visto deteriorado fuertemente el nivel de sus ingresos, ya sea del trabajador, del cuentapropista, del comerciante, de la pyme. Han subido de manera importante los servicios, eso ha cambiado fuertemente la composición del gasto de la familia, y se ven muy restringidos en su capacidad de consumo. Y eso les genera mucha incertidumbre, mucha angustia muchas veces, porque no se puede ni siquiera a veces proyectar lo que es el futuro de tus hijos en una carrera, tratar de darle una educación superior, universitaria, terciaria, por la fragilidad económica que tienen las familias argentinas. Por otro lado está la agenda política del gobierno, que yo creo que toca temas sensibles y los toca para los títulos de coyuntura, porque los dos que se trataron esta semana, reforma laboral y la baja de imputabilidad de los menores. La reforma laboral no va a solucionar el problema que hay de trabajo en la Argentina. El problema de trabajo en la Argentina, de creación genuino de trabajo, que vamos a ser francos, desde el año 2011 prácticamente tenemos la misma cantidad de trabajadores en el sector privado. Ha crecido el cuentapropismo, ha crecido otras modalidades de trabajo, pero no lo que es el trabajo registrado privado en relación de dependencia. Se soluciona con condiciones macro que le sirva al sector privado crecer, invertir, desarrollarse, vender más, exportar más, invertir en tecnología, y eso genera trabajo, independientemente de más o menos leyes laborales. Es la economía la que genera trabajo. No vamos a generar más trabajo con una reforma laboral, y menos de estas características. Menos de estas características porque es regresiva, digamos, es absolutamente desfavorable para los trabajadores y no genera beneficio para el empleador para generar trabajo. En todo caso, al empleador, que es discutible porque es en detrimento del trabajador, al empleador le genera mejores condiciones para despedir gente, no para generar trabajo, lo cual es una injusticia. Si yo tengo un almacén, una fiambrería, por más que yo pueda echarte a costo cero, si no tengo la gente que me venga a comprar los 200 de jamón y los 200 de queso, no voy a llamar a nadie. Exactamente. Eso es una realidad. Es una realidad. Y no comprende, esta reforma laboral no comprende las nuevas modalidades de trabajo de los últimos años. Las nuevas modalidades del trabajo remoto, del cuentapropismo, del emprendedurismo, digamos, no las comprende. Hizo reformas sobre lo que es una modalidad de trabajo
pensada en la función, en relación del sector privado, en relación de dependencia, y generando mejores condiciones para despedir a la gente. Creo que es una injusticia total. Y no va a solucionar el problema, porque el problema es que no se genera trabajo. Bueno, ¿por qué no se genera trabajo? Por condiciones macroeconómicas de la economía, que no se te permite crecer. Ahí es donde tenemos que ir. Lo otro, bueno, el régimen penal con el otro tema. Yo lo comentaba recién antes de que vos vengas, algunos índices de la economía de hoy. El consumo medido en enero, ni hablar si lo comparas con diciembre del año pasado, pero si lo comparas con el enero del año anterior, cayó arriba de los 10 puntos. Tenés una pérdida del poder adquisitivo en los 2 años de Milei, medido con el índice que el gobierno ahora no quiere usar, de 13 puntos. Tenés 3 millones más de personas endeudadas con billeteras virtuales de lo que tenías hace un año. Ya son 11 millones de usuarios los que tienen deudas con la billetera virtual. Sin embargo, hay un respaldo muy importante del gobierno de Javier Milei. Digo, evidentemente la gente, pese a pasarla mal, cree que el camino es el correcto. Bueno, la gente hay que respetarla y nunca hay que enojarse con la gente por cómo piensa, cómo percibe la opinión que tiene la política. En todo caso, somos los que estamos en política, los que tenemos que hacer yo no digo ya todavía la autocrítica, ¿no? Ya hace más de 2 años que perdimos. Sí. Yo seguiría haciendo la autocrítica, sería un pusilánime, digamos, alguien que no puede salir de un mal momento en la vida y te quedas inmovilizado en ese momento, ¿no? Hay que superarlo. Además, la sensación de afuera es que la oposición, más que la autocrítica o el peronismo, más que la autocrítica, que una propuesta. Lo que tiene que generar es algo que realmente pueda contagiar a la gente, que pueda hacerla creer. Sí. Yo lo pienso con otra palabra, pero el concepto es el mismo. Yo creo que nuestro espacio político tiene que volver a revincularse y a reconstruir confianza con la sociedad entrerriana, argentina. Digamos, hoy sabemos que el peronismo no cotiza, bueno, pero durante más de 20 años nos votaron. Y si la gente nos votó, por algo nos votó. Digamos, la gente vota bien siempre. Cuando nos votaba a nosotros, ya lo hemos hablado de esto, y cuando lo votó a Milei y cuando lo votó a Frigerio. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar esa confianza a la gente? Primero tenemos que construir un proyecto de país o de provincia o de ciudad, porque hemos perdido hasta la ciudad, que esté vinculado, en cada uno tiene distintas demandas, distintas necesidades, cada distinto nivel de gobierno, que esté vinculado con la problemática que realmente tienen los gualeguaychenses, los entrerrianos o los argentinos. Y para eso hay que darse una vinculación muy fuerte con todos los sectores y construir una propuesta en la cual el reclamo o la demanda que tienen hacia la política tiene que ser el insumo para elaborar una propuesta. Y esa propuesta tiene que estar muy vinculada, reitero el concepto, que el vecino de Gualeguaychú o los entrerrianos digan, sí, mira, este está hablando de lo que realmente nos pasa, que sienta que uno realmente lo interpreta y en base a esa interpretación hace una propuesta, y una propuesta creíble, y para tratar de ser confiable, no decirle lo que quiere escuchar de manera irresponsable, porque también la gente está cansada de las frustraciones de la política, porque la reforma laboral y la baja del régimen de imputabilidad no van a resolver los problemas de trabajo, ni van a resolver los problemas de inseguridad. Eso conduce a una nueva frustración de la sociedad con la política, más allá que sea un tema que cotice políticamente en esta coyuntura, pero no resuelven de fondo el problema. Entonces va a haber una nueva frustración con eso. Hay que ser muy respetuoso, porque la política viene frustrando a la gente desde hace muchísimos años y distintos gobiernos. Entonces, la reconstrucción tiene que ser sobre la base de una honestidad intelectual importante, sobre una integridad de valores, sobre cuestiones que tienen que ver también con conductas de vida, con lo testimonial. La gente se queda más con lo que haces que con lo que decís. La palabra está devaluada y no nos podemos enojar con la gente porque la palabra de la política está devaluada. La gente tiene razones y muy válidas para hacer crítica con la política. Ahora, eso a nosotros no nos tiene que movilizar, porque si no yo me transformo en el que es tu rol, que es el de periodista, que es de comentarista, y si querés lo analizás, pero tu rol es comentar y analizar. Mi rol, mi responsabilidad es el análisis para un diagnóstico, en todo caso, para un punto de partida. Y tengo la responsabilidad
todo caso, si quisieras, en política, de nivel de responsabilidad que fuera, de elaborar una propuesta para revincular a nuestro espacio político con la gente y que esa propuesta sea creíble y confiable para construir la confianza. Vos no tenés la obligación de construir una propuesta, claro. yo sí, digamos, no puedo quedar en comentarista. Sí. Pero y dentro de ese marco que coincido, digamos, ¿el peronismo está en eso? Se está empezando a hablar. Uno mira de afuera el escenario del peronismo y parece que uno va bailando para un lado y el otro va bailando para el otro. No hay una unanimidad. Sí, yo te puedo hablar por el peronismo entrerriano y en parte algo el peronismo de Gualeguaychú. A nivel nacional hay otra realidad, otra mirada que otra música, como dijo Kicillof. Que a mí me excede muy demente. El peronismo entrerriano, que yo participo de las reuniones que tenemos distintos dirigentes, esta semana, el lunes pasado hubo una que obviamente fue pública, no hay nada para ocultar, ya estamos hablando de estas cuestiones, de ver cómo primero vamos ordenando el peronismo hacia adentro y simultáneamente empezamos a elaborar una propuesta para el 2027, y esa propuesta tiene que ser la base de una construcción de una mesa técnica que charle con todos los sectores productivos, economías regionales, comerciantes, prestadores turísticos, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación. Tenemos que volver es una tarea dura, difícil, pero necesaria e imprescindible. Uh-huh. Yendo más a lo puntual, esta semana se anunció la ampliación del cupo de exportación a los Estados Unidos de carne. El gobierno habla de un país más vinculado con el mundo. ¿Qué mirada tenés de eso? Bueno, el convenio con Estados Unidos no va a beneficiar prácticamente en nada a la economía entrerriana. Puntualmente puede haber algún sector de alguna economía regional que plantee alguna oportunidad, pero es muy menor. ¿Por qué no? Primero hay que ponernos en el lugar exacto. Hasta el 1 de abril me parece que fue que Trump fijó nuevos aranceles del comercio exterior. Las relaciones comerciales o el convenio que había, digamos, de los distintos sectores para exportar a Estados Unidos, era, digamos, este acuerdo vuelve la situación, para explicarlo así, vuelve la situación al 25 de marzo, con una fecha, que a partir de la fijación de aranceles del 1 de abril de Trump se vio seriamente deteriorado. Casi todos los productos se le impusieron mínimamente un 10% de arancel. ¿No es mejor que lo que había antes, decís vos? No, es prácticamente igual, salvo algunas cuestiones muy puntuales, que ahora las charlamos, que podrían ser mejor. El problema es la reciprocidad, porque fija también reciprocidad. De lo que más se habló a nivel nacional fue de las 80.000 toneladas de carne vacuna. Sí, porque el temor está en, si los productores locales pueden exportar, el valor de la carne a mí como consumidor en cuanto me queda, y el rápido reflejo o lo que uno ve en la góndola es que la carne viene subiendo sin parar. Sí, la carne viene subiendo sin parar en el mundo. La proteína vacuna viene subiendo en el mundo. De hecho, cuando se habla del furor de la ganadería, que es cierto que está con buenos números, es una de las pocas actividades económicas que está con buenos números, tiene que ver con el incremento del precio internacional de la carne, de los distintos cortes, pero el volumen exportado, por ejemplo, en el 2025 fue prácticamente igual al tonelaje exportado en el 2023. Ahora, ingresaron un 50% más de dólares. ¿Por qué? Porque el precio de la carne en el mundo subió, y eso no es virtud de ningún funcionario político de ningún país, es un problema de stock y de oferta. No hay, debido a sequías y otras causas, la oferta necesaria de proteína vacuna en el mundo, por lo tanto el precio sube. Y el problema de Estados Unidos que tiene es eso, no tiene la cantidad de novillos terminados, gordos, de las características que ellos consumen, que son de más de 450, entre 500 y 600 kilos. Acá el peso de faena está en 250, 230, digamos. Lo nuestro no es nada virtuoso.
pero Estados Unidos no está teniendo esa oferta, con lo cual tiene un incremento de precio y para ellos la inflación es un tema muy sensible. La inflación le costó a los demócratas la elección, digamos, cuando ganó Trump, el índice de inflación que tuvieron durante la pandemia. Eso deterioró, más allá de las características de Biden, pobre con la edad y demás, ¿no? Pero eso le costó, fue el costo político que tuvieron, por eso, digamos, nunca hay una sola razón en las elecciones, pero fundamentalmente por eso vuelve Trump. Bueno, hoy tiene un problema de oferta Estados Unidos, con lo cual se le eleva el precio interno de la carne, para eso flexibiliza importaciones. Ahora, lo hace por un año, está marcado en el anexo 1, capítulo 1 del convenio, y después lo delega en un decreto presidencial, que esas 80.000 toneladas son por un año. Con lo cual no hay una previsibilidad. Para el productor argentino, llevar un novillo más de 480, 500 kilos te lleva más de 1000 días. Entonces, ¿es una oportunidad comercial? Sí. ¿Está mal? No. Yo fui como secretario de Agricultura, hice una misión comercial a Estados Unidos a pedir que nos amplíen la cuota de 20.000 toneladas que teníamos, sobre la base de que había otros países que no cumplían con la cuota y nosotros podíamos, ese cupo faltante de otros países los podíamos suplir. ¿Y qué pasó? No nos dieron bolilla. ¿Y por qué pensás que ahora sí? Bueno, hay otras relaciones ideológicas y de vínculos, digamos, no solo ideológicos, sino del punto de vista de política exterior, que yo creo que también es un error, porque la política de comercio exterior de un país tiene que estar orientada a defender los intereses de los sectores productivos argentinos. No tiene que estar orientada a satisfacer las aspiraciones ideológicas del presidente, porque el presidente fortalece el vínculo comercial con Estados Unidos, que es muy opinable, ojalá fuera para bien, pero es muy opinable porque todo eso es de manera recíproca y hay una simetría productiva y de estructura de costos impositivos y de escala y de volumen y de tecnología que se nos hace muy, muy difícil competir, por su afinidad ideológica con Trump. Y lo mismo hace con otros países, en detrimento de China y en detrimento de Brasil, que son nuestros principales mercados. Nuestro principal mercado, sobre todo para los entrerrianos, es Brasil, y después China, en nuestra oferta exportable. Bueno, pero la política exterior del gobierno nacional maltrata a esos socios comerciales. ¿Los maltratan en los hechos o desde lo discursivo? Más desde lo discursivo que desde los hechos. Pero bueno, pero porque hay también convenios comerciales ya hechos con anterioridad que no se pueden romper. Sí, yo recuerdo al presidente en campaña diciendo no vamos a negociar con comunistas, se terminan las relaciones con China y no terminaron. Bueno, hay distintas razones. Los miles de millones de dólares que les debemos por el swap y que no se les puede pagar, y los convenios que tienen los privados, la continuidad de los actos jurídicos del Estado y la continuidad de los actos jurídicos de los privados, digamos, en contratos comerciales, hay que respetarlo. El Estado no se puede meter a romper eso por una cuestión ideológica. Digamos, yo rompo con China y los privados, los negocios que tenían con China, ese perjuicio, ese lucro cesante y perjuicio, ¿quién se lo indemniza? Y eso también afecta al trabajo, digamos, no solo un problema del empresario. Creo que hay, y después, para tratar de redondear la idea del convenio con los Estados Unidos, lo de carne es para un año, con lo cual puede ser una oportunidad. Vos decís, lo aprovecha el que está, no es algo a largo plazo. No es algo que yo pueda planificar una inversión, porque no sé si el año que viene va a estar. La avicultura no es recíproco. Ellos pueden mandar carne avícola hacia nuestro país y nosotros no tenemos abierto el mercado estadounidense. Ellos tienen un hábito de consumo que consumen de modo snack la patita de pollo y el ala, y algo de la pechuga, y tienen la patamuslo como oferta exportable a un precio que está subsidiado por el mercado interno, que tiene un valor, un tema económico medio complejo. Bien, nos pueden invadir de patamuslo, digamos. Eso te iba a decir, vos qué pensás que puede entrar a mí lo que más me preocupa del sector avícola es que el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Animal, que uno puede tener una opinión en particular que fuera el SENASA, pero que es muy respetado en el mundo y que en materia avícola
la bioseguridad que tienen nuestras granjas avícolas es de primera, el SENASA es de primera a nivel mundial, el SENASA resigna su autoridad en materia sanitaria animal a favor de la USDA APIS, que la USDA APIS es el SENASA americano. Entonces, bajan los requisitos, bajan las normas de bioseguridad de las granjas avícolas. ¿Y el control del pollo que comamos nosotros, que venga de los Estados Unidos, no lo hace la Argentina? No, para nada. Ahí está, que si está aprobado por el USDA APIS, que es el SENASA, vamos a poner el SENASA norteamericano, nosotros no tenemos nada que opinar. Y fija, para el principal problema sanitario que tiene el complejo avícola, que es la fiebre aviar, un concepto de regionalización, que es un tema técnico medio difícil de explicar. Yo lo viví porque tuvimos ese problema ya el 15 de febrero del 2023. El concepto de regionalización es que cuando una granja tiene un problema de gripe aviar, se cancela, por decirlo de alguna manera, un radio de 10 kilómetros alrededor de esa granja, y de ahí se prohíbe ingresar o salir animales avícolas, y se produce a la matanza, digamos, de los animales en esa región. Y de 10 kilómetros para afuera, el estatus sanitario no cambia. Bueno, eso nos impone Estados Unidos ahora como concepto de regionalización para tratar la influenza aviar. Ese concepto China no lo acepta en materia sanitaria. O sos un país libre o no sos libre. No, un concepto de regionalización. Yo tengo un problema de influenza aviar en Río Negro, que hay una empresa avícola, Pollolín, muy, muy importante, la más grande del país. Pero las otras más importantes del país están en Entre Ríos. Sí, para Entre Ríos es una parte. Si yo tengo un problema en Río Negro, China me dice, no, te cancelo, te cierro el país. No importa que Río Negro esté a más de 1000 kilómetros de Entre Ríos. Bueno, Estados Unidos te dice, no, si el problema no tiene Río Negro, Entre Ríos puede exportar. Bueno, China no te vas a exportar. Bueno, cambiarle, cuando vas a hacer un convenio entre países y decís que vas a respetar determinado protocolo y estatus sanitario, cambiárselo unilateralmente, puede poner en riesgo las exportaciones Argentina-China. Y si vos me preguntás a mí, el temor es comercial en el corto plazo. ¿Cuánto de lo que se exporta en la Argentina de pollos va a China? O sea, ¿cuánto compra China? El punto es en lo económico. Alrededor de 250 millones de dólares que se exportan, 150 más o menos van a China. Pero no es por el volumen, sino por el valor agregado de lo que se exporta, que se exporta mucho la garra y otras cuestiones que los chinos tienen determinados hábitos de consumo. También es el principal comprador. Es el principal comprador. ¿En Entre Ríos China, o en el país, a nivel país? En el país, pero mirá qué paradoja. Del 100% que se exporta, el 68% sale de Entre Ríos. Es decir, casi el 70% de la oferta exportable del sector avícola sale de nuestra provincia. Eso habla del grado de tecnificación y de las normas de bioseguridad que tienen las granjas y de tecnología que tienen las granjas avícolas entrerrianas. Sí. Las granjas avícolas de la provincia de Buenos Aires y otros lugares están más enfocadas en el consumo interno, que tienen otras. Ahora, si vos hablás hoy con los dueños de Soichú, de Tres Arroyos, de Noelma, ¿cómo está el sector? El sector está pasando por un momento, digamos, de números muy, muy ajustados. Porque si bien se ha incrementado el consumo de pollo por sustitución, sí, por sustitución carne de vaca, sí, que eso no está mal, digamos. Mientras estemos consumiendo alrededor de 115 kilos de proteína animal por habitante por año, después la dieta que cada uno la conforme como le parezca, ¿no? Sí, está perfecto. Igual a veces deja de ser una cuestión de elección, es decir, me dejo comer el asado el domingo porque no tengo guita. Como más pollo porque no me alcanza, no porque tenga más ganas de comer. Sí, pero en todo caso, para solucionar eso, lo que hay que hacer es que promocionar más la ganadería, no cometer errores que cometimos nosotros en el pasado, que es cerrar las exportaciones. Yo no estoy de acuerdo, si algún compañero... Sí, lo hemos hablado en algún otro momento. Si te cierro la puerta afuera para garantizar la carne... Bueno, eso es la señal que vos le mandás al productor, es dejar de producir. Entonces, bajás en 8 o 10 millones... el stock de cabeza, como nos pasó a nosotros durante 10 años.
lo que para garantizar y para cuidar el precio de los alimentos, los argentinos, en la mesa, los argentinos, como se llama en aquel momento, frase que no postiza políticamente ahora, no importa, pero el concepto es así, tiene que ser con más producción y con más productores. No condicionando al que produce, diciendo vos tenés la obligación de vender acá y nos podés exportar afuera. No es por las malas. No es por las malas, es por la positiva. En todo caso, vos tenés momentos que se tensiona. Sí. Hay una tensión entre el consumo interno y el externo. Sí. Bueno, eso lo tenés que administrar, esa tensión, pero siempre promoviendo más producción, no restringiendo la producción. Bien, ahora no hay, porque vos me decís eso, y no hay un punto intermedio entre... Te cierro la cortina, vos afuera no sacás 1 kilo de carne porque yo necesito garantizar la carne en la mesa de los argentinos, sí, exportá todo lo que quieras, yo te amplío el cupo. En el medio de eso, ¿no puede haber una mesa de acuerdos entre claro el sector y el Estado? Claro que la puede haber, claro que la puede haber. Y se puede administrar eso y no hay por qué escribir ninguna norma y no hay por qué condicionar a la producción de ninguna manera. Yo fui secretario de Agricultura con la peor sequía de la historia, prácticamente. Pasamos de 22 millones de toneladas de trigo a 10,5 millones de toneladas de trigo, la mitad, ¿no? Y me reuní con la Cámara de Exportadores y con los molineros, son distintas entidades, y tenía un fuerte condicionamiento para cerrar las exportaciones del punto de vista político. Y yo le pedí a Massa, que me estoy contando en inferencia, ¿no? Digo, confía en que vamos a administrar esto, pero no redactemos una norma que prohíba exportar. No fijemos eso. Y me reuní con los sectores, con la industria molinera y con los exportadores, y no hubo ningún inconveniente. Con la mitad de toneladas se pudo exportar, se reprogramaron, se rolearon lo que se llama los embarques, se reprogramaron más a futuro, y ellos abastecieron el mercado interno. Porque yo dije, miren muchachos, yo no les quiero cerrar la exportación. Tampoco quiero, estamos en el capítulo anécdotas. Sí. Yo no le quiero cerrar la exportación. Ahora tampoco quiero ser el secretario de Agricultura del pan negro, porque si no tenía harina de trigo tenés que sustituirlo por harina de mijo, digamos. Tampoco quiero ser un acuerdo. Hay un acuerdo. Tranquilo, nosotros te vamos a abastecer porque el mejor negocio, aún para la molinería o para el exportador que atiende el mercado, porque no es que son exportador y no atienden el mercado interno, también atienden el mercado interno y tienen oferta exportable. Es atender el mercado interno. Vos me decís, les digo muchachos, esos muchachos, ¿quiénes o cuántos son? No importa quiénes, digamos, porque no son, a veces uno afuera ve todo fácil, ¿no? Decís, no puede sentarse el Estado argentino con el sector, acordar eso, decir, yo necesito tanta carne en la Argentina. El resto exportala, digamos, pero producime esto. Digo, no ir ni con la pistola arriba del escritorio ni hagan lo que quieran, muchachos. Nos vemos el año que viene. No hay país en el mundo que no administre su comercio. Digamos, el relato que tiene este gobierno actual, su comercio interno y su comercio exterior. Ahora, eso tiene que ser con una mirada de mayor producción y mayor oferta. Cuando nosotros hacíamos reuniones de trabajo en la Secretaría de Agricultura y cuando a mí me pedían una definición, ¿qué objetivo? Mirá, los objetivos, la misión de la Secretaría de Agricultura, Ministerio, lo que fuera, es producir alimentos en cantidad y calidad, desde el sector primario, carne, hasta las economías regionales, hasta el ajo, el tomate, la cebolla, para los argentinos y para la oferta exportable. Ese tiene que ser el objetivo. En el medio hay tensiones de cómo atendés un mercado y cómo atendés otro. Bueno, administremos las tensiones, pero siempre tratando de crecer, nunca retrocediendo. Y se puede hacer, se puede trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos productores muy eficientes, muy profesionales, no tenemos nada que envidiarle a la tecnología de otros países, tenemos una cuenca fotosintética a la hora de producir granos y proteína vegetal muy importante, tenemos clima, suelo. Hay que generar las condiciones. En el medio hay que administrar esto. Bueno, es parte del trabajo del funcionario público armonizar estos intereses. Y no hay necesidad de prohibir ni de cerrar exportaciones. Y creo que es una medida que yo lo respeto, ya estamos. Que tuvo buenas intenciones, que fue cuidar que no se dispare el precio interno de la carne, pero desde el punto de vista productivo y a mediano plazo es una medida que termina atentando porque después te termina faltando producción, inclusive para atender al mercado interno y a un sector que dinamiza mucho la economía y el interior
realmente le resentí la producción. Es una dificultad doble el haber estado y que haya pasado otra cosa. Viste la famosa frase de es mucho más difícil recuperar un cliente enojado que hacer un cliente nuevo. Es decir, si vos cuando el peronismo estuvo durante los años de kirchnerismo, pasó lo contrario a esto que contás vos. ¿Es para ustedes más difícil sentarse con el sector y decirle, che, mirá que yo quiero hacer esto? Pero ustedes estuvieron y hicieron lo contrario. Sí, pero no hicimos tanto lo contrario. Digamos, en algún momento sí se cerraron. En algún momento, yo ayer fui a Paraná ayer, venía viendo el maíz totalmente seco y veía la soja y me acordé de la frase del Yuyito, de Cristina. Sí, ¿no? Y en un momento se cerraron todas las exportaciones. Sí. Ahora, en el último gobierno, y la parte que me tocó a mí, nosotros salvo los 5 cortes, que era el asado, el vacío, el matambre, la nalga, no me acuerdo cuál otro. Después se exportaba todo. ¿No? Que son 5 cortes que no tienen mucha demanda a nivel mundial. Yo no digo que hay que volver a eso, digamos, pero, a ver, como te decía, el volumen exportado fue exactamente el mismo en el 2023 que en el 2025. El volumen, después, como cambió el precio, si lo medís en dólares, tenemos 50% más. No está. La realidad del sector se la cambió por el precio internacional. Hay un relato del gobierno y también el sector, que esto no me enojo, esto es meramente descriptivo, no valorativo, y hay un relato del gobierno y que el sector replica, diciendo antes teníamos todo prohibido y ahora está todo permitido, entonces saltamos un 50% de las exportaciones. A ciencia cierta no es así. Como te repito, exportaron lo mismo en volumen y jamás le negamos, salvo esos 5 cortes, jamás restringí importaciones, porque vamos de vuelta al capítulo de las anécdotas, cuestiones que charlamos con Sergio Massa antes de empezar la gestión. Yo tuve una reunión con él, le pedí algunos criterios de trabajo, digo, mira, si vos querés que yo vaya por determinados políticas, no importa cuál, pero son más o menos las que estamos hablando, no contés conmigo, yo para volver hacia atrás con algunas decisiones políticas en materia productiva, no soy yo el funcionario que necesitas. Vos fuiste intendente y te comiste el corte de ruta acá en la esquina. Sí. Lo que pasa es que ese corte de ruta, ese conflicto, no el corte de ruta, no los 5 kilómetros, porque fue un conflicto nacional, no fue un problema. Sí, acá fue el epicentro, claro, fue lo más visible. Pero ni fue un problema que se originó en la municipalidad de Gualeguaychú, digamos, se originó en otro lado y tuvo su caja de resonancia más importante acá. La dureza del conflicto fue más fuerte en Santa Fe y en Córdoba. Sí. Ahí hubo más. Pero la tele estaba acá. Es más, yo conversaba con algunos dirigentes rurales que estaban cansados de estar en el conflicto, de estar en eso, y lo querían desactivar, y algunos me decían, ayúdanos a desactivarlo, yo no te puedo ayudar a desactivarlo, disculpame, ¿entendés? No tengo las herramientas, ojalá pudiera. Y además vos llevaste a la gente a la ruta, ¿qué querés que haga? Yo no la voy a poder sacar de la ruta. Y me decían, bueno, pero lo que pasa es que cuando estamos por desactivarlo, los medios nos meten presión, porque los productores de otros lugares, de Santa Fe y de Córdoba, llaman, ustedes son la caja de resonancia, ustedes son la visibilidad del conflicto. Esto es meramente anecdótico, ¿no? Ustedes son la visibilidad del conflicto. Generen hechos que generen protesta. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a la municipalidad, vamos al intendente, vamos. Entonces, nosotros recibíamos, en aquel momento yo en particular como intendente, las medidas del sector de protesta y las acciones de protesta para visibilizar el conflicto, que era un conflicto nacional, pero los medios estaban acá. El día que deciden, seguimos con las anécdotas, el día que se toma una decisión que yo no comparto, más allá que una solicitada, en aquel momento tu papá me dio una mano, le pedí que la publicara rápidamente cuando lo detuvieron a De Angeli. Sí. El conflicto se estaba agotando, la acción, no el conflicto. La acción del corte se estaba agotando por agotamiento, por cansancio, los productores. O sea, fue torpeza del gobierno, digamos. Los medios se iban. Agarrar un balde con queroseno y tirarlo. Hoy hay otras tecnologías y vos me vas a corregir, pero el camioncito, por decirlo así, o el camión, no voy a ser peyorativo a nadie, de Crónica y de TN y de Telefe estaban volviendo a Buenos Aires. Sí. El satélite se estaba yendo. Se estaba yendo, bueno, esa era la palabra. Se estaba yendo y se volvió. Y se volvió porque nuestro gobierno tomó una decisión de... Kirchnerismo en estado puro igual. Ponele. Y se volvió, el conflicto estaba... Yo discutí fuertemente en aquel momento con
con Uribarri, y Uribarri discutió fuertemente con Aníbal Fernández, porque a eso tenés que agregarle un contexto de época, que Gualeguaychú era una sociedad movilizada por el conflicto de Bosnia. Entonces movilizar Gualeguaychú era muy fácil. Lo sigue siendo. Había un clima. Es una ciudad con un reflejo, tal vez, bueno, Sí, es verdad que esa época era como el tanto punto como caliente, pero sí, es una sociedad en general, te lo digo como alguien que adoptó la ciudad. Uh-huh. Es una sociedad que se para de manos rápido. Sí. No, si vos hacés cosas en otras ciudades del país y no tenés el reflejo y es un valor que tiene la sociedad de Gualeguaychú. Sí, no, eso sin ninguna duda, no, yo no lo digo desde el punto de vista de la crítica. Cuando vos tenés una sociedad movilizada, una sociedad exigente y sos dirigente, te toca ser funcionario público, sos mejor funcionario público y sos mejor dirigente. Cuando tenés a la sociedad cerca controlándote y exigiéndote. ¿No? Si no te gusta o si te incomoda, buscate otro trabajo. Pero indudablemente cuando tenés una sociedad comprometida con su propio destino como comunidad y con estándares tan exigentes como tiene la de Gualeguaychú, sos mejor dirigente cuando tenés una sociedad apática y distanciada, que Gualeguaychú es cualquier cosa menos eso. Gracias por venir. Gracias. Juan José Bailo, diputado provincial, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 15 minutos, ya se fueron de las 10 de la mañana en todo el país hasta el mediodía el programa. La actualidad. La política. El deporte. El espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.